¿Alguna vez has sentido que tu dinero se te escapa de las manos y que tu vida se llena de preocupación sin que sepas por qué? Antes de continuar, te hago una petición de corazón: suscríbete al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si una pequeña luz se encendiera en medio de todo el universo. Y gracias a esa luz, puedo crear para ti nuevos mundos, nuevos personajes y finales aún más sorprendentes. Además, YouTube te avisará cada vez que llegue un nuevo capítulo. Daniel Morales tenía 32 años y vivía en un barrio modesto de Madrid. Su apartamento no era grande, pero era suficiente para sus necesidades. Sin embargo, cada rincón parecía recordarle que la vida era una lucha constante entre lo que ganaba y lo que gastaba. Cada mañana se despertaba con la misma sensación de pesadez, un nudo en el estómago, mezcla de cansancio y ansiedad. Sabía que su trabajo como ejecutivo en una agencia de marketing digital le daba un salario estable, 2.150 euros al mes, que para muchos sería suficiente para vivir cómodamente, pero para él, cada final de mes se convertía en un martirio silencioso. El primer día de la semana siempre comenzaba igual. Daniel se levantaba temprano, revisaba su correo electrónico mientras preparaba un café rápido y trataba de organizar mentalmente los pendientes del día. Pero en el fondo, había una voz que no podía ignorar, la voz de la preocupación constante por el dinero. Revisar la cuenta bancaria se había convertido en un ritual que le provocaba ansiedad. Cada número parecía recordarle lo poco que le alcanzaba para llegar al próximo sueldo. No era que ganara poco, el problema era mucho más profundo: la manera en que gastaba su dinero, sin planificación, sin límites, con impulsos que terminaban drenando cada euro disponible. Daniel no lo admitía fácilmente, pero había caído en lo que muchos llaman el ciclo del gasto inconsciente. Cada pequeña compra parecía inofensiva: un café de 3 euros aquí, un snack de 2 euros allá, una salida inesperada con amigos o una compra online impulsiva. Ninguna parecía significativa por sí sola, pero juntas se sumaban y se convertían en un agujero negro en su economía. Al final del mes, cuando la tarjeta de crédito rechazaba el pago de algo necesario o la cuenta mostraba cifras mínimas, llegaba la frustración y la sensación de derrota. Un día, mientras ayudaba a su abuela Lorena a organizar unos cajones viejos, Daniel encontró una libreta que parecía olvidada desde hacía décadas. Era una libreta sencilla, con tapas gastadas, páginas amarillentas por el tiempo y anotaciones hechas a mano con una letra clara y meticulosa. ¿Qué es esto?, preguntó, sosteniéndola entre sus manos. Su abuela sonrió suavemente y respondió: es mi Kakeibo, mi método para llevar cuentas claras de cada gasto. Funciona desde hace muchos años, hijo. Daniel hojeó las páginas y vio cómo su abuela registraba cada compra, desde el pan hasta los regalos para la familia, clasificando cada gasto en categorías: necesidades, lujos, educación y emergencias. Cada cifra estaba escrita con cuidado, y cada anotación reflejaba disciplina y atención, algo que él no había experimentado en su propia vida financiera. Sentado en la mesa de la cocina de su abuela, Daniel sintió un impacto profundo. La simplicidad del método era casi abrumadora: no necesitaba aplicaciones sofisticadas ni gráficos digitales, solo papel, lápiz y compromiso. Era un enfoque que obligaba a mirar la realidad cara a cara, sin excusas ni distracciones. En ese momento comprendió algo vital: no necesitaba magia ni fórmulas complicadas para mejorar sus finanzas, necesitaba disciplina, conciencia y constancia. Esa tarde, regresó a su apartamento decidido a empezar su propio experimento. Compró una libreta nueva, simple, y comenzó a escribir cada gasto que realizaba. Al principio fue difícil. Cada café, cada snack, cada pequeña compra cotidiana se sentía como una obligación, una tarea que le recordaba lo irresponsable que había sido hasta entonces. Pero poco a poco, esa práctica comenzó a abrirle los ojos. Cada gasto registrado revelaba un patrón claro: la mayoría de sus gastos no eran esenciales, y mucho menos contribuían a sus metas financieras.
Se dio cuenta de que gran parte del dinero que desaparecía mes a mes se iba en pequeñas gratificaciones inmediatas, que le dejaban satisfacción temporal pero ningún progreso real. Los primeros días fueron emocionalmente intensos. Daniel sentía vergüenza al sumar todos los gastos innecesarios, una mezcla de sorpresa y decepción consigo mismo. Pero fue precisamente ese sentimiento incómodo el que marcó un cambio. Entendió que para mejorar, debía confrontar la realidad de manera honesta. No podía culpar al trabajo, a la economía ni a nadie más, la responsabilidad era suya, y solo él podía tomar control de su vida financiera. Con cada día que pasaba, comenzó a observar detalles que antes ignoraba. Cada recibo, cada ticket, cada euro tenía un propósito y un valor. La práctica de escribir los gastos no era solo un registro, era una forma de conectar con la realidad de su dinero, de sentir la consecuencia de cada elección. Aprendió a diferenciar entre lo necesario y lo superfluo, entre lo que le acercaba a sus metas y lo que lo mantenía estancado. Era doloroso, sí, pero también liberador. Por primera vez sentía que podía ver con claridad el camino hacia la libertad financiera. Daniel también empezó a implementar cambios concretos. Separaba el dinero en sobres para cada categoría: necesidades, gastos opcionales, educación y emergencias. Cada sobre tenía un límite, y cuando el dinero se acababa, no había forma de continuar gastando. Aprendió a organizar su espacio, vender objetos que no utilizaba y reducir desperdicios, desde alimentos hasta pequeñas compras impulsivas. Cada acción era un paso hacia la disciplina, un recordatorio de que la libertad financiera no es un regalo, sino un resultado del esfuerzo consciente y constante. Y así, poco a poco, Daniel comenzó a sentir algo que nunca había experimentado antes: control. Control sobre su dinero, sobre sus decisiones y sobre su vida. La ansiedad que antes lo dominaba comenzó a disminuir, y en su lugar surgió una sensación de esperanza y posibilidad. No era magia, no era suerte, era el poder de enfrentar la realidad, de tomar responsabilidad y de actuar con intención. Cada euro registrado, cada sobre organizado y cada gasto meditado se convertía en un ladrillo en la construcción de un futuro más seguro y libre. Al final de esta primera etapa de su viaje, Daniel comprendió la lección más importante: la libertad financiera no depende de ganar más dinero, ni de encontrar un atajo milagroso. Depende de la disciplina, la conciencia y la constancia. Y sobre todo, depende de tener el valor de mirar la verdad cara a cara, aceptar los errores del pasado y comprometerse a un cambio real, paso a paso. La historia de Daniel Morales no es solo suya, es la de cualquier persona que lucha mes a mes, atrapada en hábitos que destruyen su bienestar financiero. Es un recordatorio poderoso de que la transformación es posible, pero requiere atención, intención y acción. Daniel había completado su primera semana de registro de gastos, y aunque se sentía un poco abrumado, había algo poderoso en el hecho de que podía ver la realidad frente a sus ojos. Cada euro escrito, cada gasto categorizado, lo estaba obligando a enfrentarse con la verdad: había estado desperdiciando dinero de maneras que nunca había imaginado. Su primer impulso fue sentir culpa, pero rápidamente entendió que culparse no lo llevaría a ningún lado. En lugar de eso, decidió usar esa información como una herramienta de transformación. Comenzó por analizar cada categoría. Sus gastos esenciales, alquiler, transporte, comida, estaban dentro de lo esperado, aunque incluso allí encontró oportunidades de ahorro. Algunos pagos de servicios podían renegociarse, algunos gastos de supermercado se podían planificar mejor. Pero lo que más lo impactó fueron los gastos opcionales: cafés diarios, suscripciones que ni siquiera usaba, salidas espontáneas que parecían pequeñas, pero sumaban cientos de euros al mes. Cada línea de su libreta era como un espejo que le mostraba exactamente dónde estaba el problema, y cada cifra escrita le provocaba un escalofrío de conciencia. El primer fin de semana después de empezar su experimento, Daniel decidió probar un nuevo hábito: revisar sus gastos del día antes de dormir. Se sentaba en su sofá con la libreta en mano, respiraba hondo y comenzaba a escribir cada detalle.
En lugar de sentirlo como una obligación, empezó a sentirlo como un acto de cuidado hacia sí mismo. Cada euro anotado era un recordatorio de que estaba tomando control de su vida. Ese pequeño ritual diario comenzó a transformar su relación con el dinero. Ya no era solo un recurso que desaparecía sin razón, sino algo que podía observar, entender y manejar. Sin embargo, los cambios no fueron fáciles. Los primeros días de aplicar disciplina financiera generaron ansiedad y frustración. Daniel se dio cuenta de que no era solo un problema de dinero, sino de hábitos profundamente arraigados. Cada vez que quería comprar algo impulsivamente, sentía un deseo intenso que no podía ignorar. Una tarde, mientras caminaba hacia la cafetería de la oficina, casi compró un café de 5 euros como siempre. Su mano ya estaba extendida, su mente justificaba la compra, pero entonces recordó la libreta, recordó los sobres, recordó cada euro que quería destinar a sus objetivos. Respiró hondo, miró el dinero en su cartera y decidió no comprarlo. Esa decisión, aunque pequeña, le dio una sensación de victoria que nunca había experimentado con el dinero. A medida que avanzaban las semanas, Daniel comenzó a notar cambios más profundos. Su perspectiva sobre lo que era realmente necesario y lo que era un lujo empezó a cambiar. Comenzó a preguntarse antes de cada compra, ¿esto me acerca a mis metas o simplemente me da satisfacción momentánea? Aprendió que no podía eliminar todos los placeres de su vida, pero podía elegir conscientemente en qué gastar y en qué no. Esa conciencia le dio un sentido de libertad que nunca había sentido. La libertad no provenía de tener mucho dinero, sino de tener control sobre cada decisión financiera. Un día, revisando los registros de su libreta, Daniel se dio cuenta de algo sorprendente: los pequeños lujos y gastos impulsivos representaban más del 25% de su ingreso mensual. Esa cifra lo impactó profundamente. No porque el número fuera grande o pequeño, sino porque finalmente podía verlo con claridad, sin excusas ni justificaciones. Era un choque emocional, un momento de verdad que lo hizo sentir frustrado, culpable y, al mismo tiempo, esperanzado. Porque si podía identificar el problema, también podía solucionarlo. Fue entonces cuando decidió llevar su experimento un paso más allá. Comenzó a usar el método de los sobres, asignando una cantidad específica de dinero para cada categoría: un sobre para comida, otro para transporte, otro para ocio y entretenimiento, y uno para ahorro. Cada sobre tenía su límite, y Daniel se comprometió a no tocarlo una vez agotado. Al principio fue difícil, la tentación de tomar dinero de un sobre para cubrir otro gasto era enorme. Pero con cada día que pasaba, aprendía a respetar los límites y a encontrar satisfacción en la disciplina. Cada vez que lograba pasar un día sin excederse, sentía un orgullo silencioso que lo motivaba a continuar. Además, Daniel comenzó a aplicar lo que llamó la purga consciente. Revisó su apartamento y encontró objetos que no había usado en meses, ropa que nunca se había puesto, gadgets comprados por impulso, accesorios olvidados. Decidió vender algunos, donar otros y desechar lo que estaba en mal estado. El dinero que recuperó de la venta fue destinado directamente a su fondo de ahorro, reforzando la idea de que cada acción consciente podía generar un impacto tangible. Esta purga no solo liberó espacio físico, sino también mental. Se dio cuenta de cuánto consumo innecesario había acumulado, y cómo eso había estado afectando su bienestar y su tranquilidad. Otro cambio importante fue su alimentación. Daniel comenzó a aplicar la regla de comer hasta estar satisfecho al 80%, un principio que había leído en un libro sobre hábitos japoneses. Este simple ajuste redujo el desperdicio de comida, le ayudó a ahorrar en el supermercado y, sorprendentemente, mejoró su energía y concentración. Comprender que cada acción, incluso las más pequeñas, tenía un efecto acumulativo sobre su economía y su vida lo llenó de motivación. Cada hábito que transformaba tenía un impacto directo en su libertad financiera. Pero el verdadero desafío llegó con los gastos fijos. Daniel se dio cuenta de que servicios como Internet, electricidad y seguros se llevaban una parte significativa de su ingreso mensual.
No podía eliminarlos, pero sí podía optimizarlos. Empezó a comparar precios, renegociar contratos y cancelar suscripciones innecesarias. Cada euro recuperado de estos ajustes era una pequeña victoria que fortalecía su confianza. Aprendió que no solo los pequeños gastos impulsivos son un problema, incluso los compromisos regulares mal gestionados pueden erosionar la estabilidad financiera. A medida que pasaban los meses, Daniel comenzó a experimentar algo que nunca había imaginado: placer en no gastar. Cada euro ahorrado, cada sobrerespetado, cada hábito consciente reforzaba su sentido de control y orgullo personal. La ansiedad que antes lo dominaba disminuyó, reemplazada por la certeza de que estaba construyendo un futuro sólido. Entendió que la riqueza no se trata de tener mucho dinero, sino de tener disciplina, claridad y hábitos sostenibles. Finalmente, Daniel implementó la fase más importante de su experimento, la automatización del ahorro. Configuró transferencias automáticas hacia una cuenta separada en cuanto recibía su salario, asegurándose de que una parte de sus ingresos nunca tocara su cuenta corriente principal. Este acto simple pero poderoso consolidó todos los cambios anteriores: la conciencia, la disciplina y la constancia se combinaban con la automatización para crear un sistema que funcionaba incluso cuando su fuerza de voluntad fallaba. Para Daniel, la transformación no era solo financiera. Cada hábito, cada decisión consciente, lo hacía sentir más libre, más seguro y más capaz de enfrentar cualquier desafío. Comprendió que la verdadera libertad no está en gastar sin límites, sino en controlar lo que tienes, en tomar decisiones conscientes y en construir un camino hacia tus metas. Su viaje no había terminado, pero había dado pasos firmes hacia un futuro de seguridad, estabilidad y esperanza. Con varias semanas de registro de gastos y disciplina aplicada, Daniel Morales comenzó a notar cambios sutiles pero profundos en su vida cotidiana. Cada mañana, antes de salir de su apartamento en el barrio de Chamberí, revisaba sus sobres: comida, transporte, ocio y ahorro. Había aprendido que cada euro tenía un propósito y que respetar esos límites no era una restricción, sino un acto de cuidado hacia su futuro. Aún así, no todo era fácil. Había días en los que la tentación era casi insoportable. Sus compañeros de trabajo hablaban de cenas elegantes y escapadas de fin de semana, y Daniel sentía la presión de un impulso que le decía: tú también mereces eso. Pero algo había cambiado en él. Antes habría cedido sin pensarlo, ahora respiraba hondo y recordaba su objetivo. Cada vez que decía no a un gasto innecesario, sentía una mezcla de orgullo y alivio que lo motivaba a continuar. Había descubierto que la fuerza de voluntad no se trata de reprimir deseos, sino de priorizar lo que realmente importa. Daniel también comenzó a reflexionar sobre sus hábitos más pequeños, esos que parecían inofensivos pero que, sumados, consumían gran parte de su ingreso. El café diario de la mañana, los snacks comprados en la máquina, las compras impulsivas en línea. Todo eso comenzaba a mostrarse con claridad gracias a su libreta. Escribir cada detalle le proporcionaba un nivel de conciencia que antes no tenía. Podía ver literalmente hacia dónde se escapaba su dinero. Cada euro registrado era una oportunidad para aprender, para ajustar y para mejorar. Un viernes por la tarde, mientras revisaba su libreta, Daniel tuvo un momento de revelación. Observó que más de 30% de su ingreso mensual se iba en pequeños gastos impulsivos que no le aportaban nada a largo plazo. Esa cifra lo impactó, pero también lo motivó. Se dio cuenta de que cada pequeño acto de control podía marcar la diferencia. Esa misma noche decidió aplicar una regla estricta: cualquier gasto no esencial requeriría al menos 24 horas de espera antes de realizarlo. Si después de un día completo aún sentía que era necesario, podía comprarlo; si no, el deseo se disipaba. Al principio, esta regla parecía frustrante. Había momentos en que quería algo de inmediato y la espera le parecía un castigo. Pero pronto se dio cuenta de que funcionaba. Muchos de los impulsos desaparecían simplemente al darles tiempo. Aprendió que el deseo de comprar algo con urgencia no siempre refleja una verdadera necesidad,
sino un hábito o una emoción pasajera. Cada vez que podía resistir un impulso, su confianza y autoestima crecían, y con ello su sensación de control sobre su vida. Otro cambio significativo ocurrió cuando Daniel decidió revisar su entorno y su consumo material. Observó su apartamento con ojos críticos y encontró objetos acumulados que apenas utilizaba, ropa con etiquetas, gadgets olvidados, libros sin abrir. Implementó lo que llamó la purga consciente, separó lo que podía vender, donar o desechar. Cada objeto que salía de su apartamento representaba no solo dinero recuperado, sino también un espacio mental más claro. Aprendió que el desorden físico y el desorden financiero estaban conectados, al limpiar uno, se fortalecía el otro. Mientras realizaba esta purga, Daniel comenzó a notar un cambio interno. Cada venta o donación reforzaba su compromiso con la disciplina financiera. El dinero recuperado no se gastaba inmediatamente en caprichos, lo depositaba en su fondo de ahorro, consolidando un hábito que reforzaba la planificación y la previsión. Su relación con el dinero comenzó a transformarse, ya no era algo que desaparecía sin razón, sino un recurso valioso que podía manejar y multiplicar con inteligencia. La alimentación también fue un área de transformación. Inspirado por principios de hábitos japoneses, Daniel adoptó la práctica de comer hasta estar satisfecho al 80%. Este ajuste simple tuvo un impacto enorme, redujo el desperdicio de alimentos, disminuyó gastos innecesarios y mejoró su bienestar físico y mental. Aprendió que la disciplina financiera no se limitaba solo a la gestión de dinero, sino que también incluía hábitos diarios que afectaban directa e indirectamente su economía. Cada acción consciente, por pequeña que pareciera, tenía un efecto acumulativo en su vida. Además, Daniel comenzó a aplicar la estrategia de los sobres de manera más estricta. Cada categoría tenía un límite claro, y él se comprometía a no sobrepasarlo. Al principio fue difícil, pero pronto se dio cuenta de que esta práctica no era una restricción, era una herramienta de libertad. Ver cómo el dinero disminuía en los sobres y aprender a priorizar lo que realmente importaba lo hacía sentir dueño de su vida. Comprendió que la verdadera libertad financiera no es gastar sin control, sino decidir con intención y propósito. Su disciplina comenzó a reflejarse también en los gastos fijos. Revisó contratos de servicios como Internet, electricidad y seguros, y descubrió que podía renegociar tarifas o cancelar servicios innecesarios. Cada ajuste pequeño representaba un ahorro significativo a largo plazo. Aprendió que incluso los compromisos regulares, si no se gestionaban conscientemente, podían erosionar la estabilidad financiera. Daniel entendió que el control del dinero no se limita a los gastos visibles e inmediatos, también incluye las decisiones estructurales que afectan su economía mes a mes. Poco a poco, Daniel experimentó un cambio profundo en su relación con el dinero. Cada euro registrado, cada sobre respetado y cada hábito consciente reforzaba su confianza y autoestima. La ansiedad que antes lo dominaba disminuyó, y en su lugar surgió un sentimiento de seguridad y esperanza. Aprendió que la riqueza no se trata solo de acumular dinero, sino de construir hábitos sostenibles, disciplina y control sobre las decisiones cotidianas. Un día, mientras revisaba su libreta antes de dormir, Daniel reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Se dio cuenta de que su transformación no era solo financiera, era emocional y mental. Había descubierto la importancia de la paciencia, de la previsión y sobre todo, del compromiso consigo mismo. Cada pequeño esfuerzo cotidiano, cada decisión consciente, era un paso hacia un futuro más seguro y libre. Había encontrado un sentido de propósito en sus acciones financieras y ese propósito le daba fuerza para continuar. Daniel entendió finalmente que la verdadera libertad financiera no depende de ganar más dinero ni de tener suerte, depende de la disciplina, la conciencia y la constancia. Cada euro que controlaba, cada hábito que cambiaba, cada decisión consciente era un ladrillo en la construcción de su futuro. Su viaje era todavía largo, y los desafíos seguirían apareciendo, pero por primera vez sentía que tenía las herramientas y la claridad para enfrentarlos.
Con el paso del tiempo, Daniel comenzó a notar que la disciplina y los hábitos que había adoptado empezaban a dar frutos. Su libreta, que al principio parecía un registro tedioso, ahora era su guía y su espejo. Cada página escrita contaba una historia de autocontrol, de conciencia y de decisiones tomadas con propósito. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de cómo quería vivir su vida. Cada euro ahorrado representaba libertad, cada gasto controlado, un paso más hacia la seguridad que tanto anhelaba. Daniel había aprendido a anticipar los gastos inesperados. Había creado una categoría especial en su sistema de sobres llamada imprevistos. Cada mes destinaba una cantidad específica de su salario a este sobre, y cualquier gasto sorpresa, desde un arreglo del coche hasta un regalo inesperado, se cubría desde allí. La tranquilidad que le daba saber que estaba preparado para lo inesperado era enorme. Ya no se sentía víctima de las circunstancias, ahora era consciente de su capacidad para manejar cualquier situación financiera que surgiera. Un cambio crucial en su camino fue la automatización del ahorro. Configuró transferencias automáticas hacia una cuenta separada en cuanto recibía su salario. Esta cuenta era intocable, no tenía tarjeta ni acceso directo fácil. Lo que sucedía era simple pero poderoso: antes de gastar, parte de su dinero ya estaba seguro. Esta práctica eliminaba la tentación de gastar de más y consolidaba sus esfuerzos anteriores. Daniel entendió que la verdadera fuerza del ahorro no estaba solo en la voluntad, sino en crear sistemas que trabajaran para él, incluso cuando su disciplina vacilara. Además, comenzó a gamificar su ahorro. Daniel estableció retos semanales consigo mismo, ver quién podía gastar menos en ocio, encontrar alternativas gratuitas para entretenimiento, cocinar en casa en lugar de salir a cenar. Incluso involucró a su mejor amiga, Clara, en algunos desafíos, compartiendo estrategias y celebrando pequeñas victorias juntos. Esta práctica convirtió la disciplina financiera en un juego, algo divertido y motivador, y reforzó la idea de que el control del dinero podía ser satisfactorio, no una carga. La purga de objetos y la revisión constante de sus hábitos también comenzaron a generar efectos emocionales positivos. Cada cosa que vendía o donaba, cada euro que ahorraba gracias a decisiones conscientes, fortalecía su autoestima y le daba un sentido de logro. Comprendió que el desorden físico y financiero estaba directamente conectado con su bienestar emocional. Al limpiar su entorno y sus finanzas, también estaba despejando su mente, generando claridad y foco para alcanzar metas más grandes. Los hábitos alimenticios de Daniel siguieron siendo un área de transformación importante. Aplicando la regla de comer hasta el 80% de saciedad, no solo ahorraba dinero, sino que también mejoraba su salud y energía. Aprendió a planificar sus comidas, a hacer compras conscientes con listas detalladas y a evitar el desperdicio. Cada acción que parecía pequeña, como no comprar un snack innecesario o cocinar en casa en lugar de pedir comida a domicilio, contribuía de manera significativa a su objetivo financiero. Daniel comprendió que la disciplina no se limitaba a las grandes decisiones, sino que estaba en cada elección diaria, por pequeña que fuera. Otro desafío importante fue enfrentar los hábitos sociales. Daniel se dio cuenta de que su círculo de amigos influía en su comportamiento financiero. Algunos amigos gastaban de manera impulsiva y lo tentaban a unirse a ellos en salidas costosas o compras innecesarias. Al principio, se sintió incómodo al decir no, pero pronto entendió que establecer límites claros era una forma de proteger su futuro. Aprendió a ser asertivo, a rechazar invitaciones que no encajaban en su presupuesto y a buscar compañía en personas que compartían metas similares. La disciplina también se convirtió en una forma de independencia y de empoderamiento personal. A medida que Daniel consolidaba estos hábitos, su percepción sobre el dinero comenzó a cambiar radicalmente. Cada euro dejó de ser solo un medio de consumo, se convirtió en un símbolo de libertad, de elección y de responsabilidad. La ansiedad que antes sentía al final de cada mes desapareció, reemplazada por confianza y serenidad. Por primera vez en años, podía dormir tranquilo sabiendo que sus finanzas estaban bajo control y que tenía un plan claro para el futuro.
Daniel también comenzó a aplicar la regla de las 24 horas de manera consistente. Antes de realizar cualquier gasto impulsivo, esperaba un día completo, analizaba si era realmente necesario y evaluaba su impacto en sus metas. Con el tiempo, esta práctica se volvió natural y los impulsos de gasto disminuyeron significativamente. Daniel comprendió que la paciencia no solo era una virtud, sino una herramienta poderosa para construir estabilidad financiera. La educación financiera se convirtió en parte integral de su vida. Comenzó a leer sobre inversiones, ahorro y estrategias de crecimiento de capital. Cada euro ahorrado ahora tenía un propósito, no solo vivir tranquilo, sino también construir un futuro que le permitiera oportunidades reales de crecimiento. La combinación de hábitos conscientes, automatización y planificación estratégica transformó su perspectiva y su capacidad para tomar decisiones inteligentes. Al final de varios meses, Daniel vio cambios tangibles, su cuenta de ahorros creció, su estrés financiero disminuyó y su calidad de vida mejoró. La sensación de control y logro que sentía era incomparable con cualquier gasto impulsivo anterior. Había aprendido que la riqueza no se mide solo en euros, sino en disciplina, hábitos sostenibles y libertad emocional. Lo más importante de todo fue la transformación interna. Daniel ya no veía el dinero como un enemigo o una fuente de ansiedad, lo veía como una herramienta para vivir de manera más plena y consciente. Cada hábito, cada regla, cada decisión tenía un propósito claro: construir un futuro donde el dinero trabajara para él, en lugar de que él trabajara sin control para el dinero. La historia de Daniel nos enseña que la libertad financiera no es un golpe de suerte ni depende de ganar más dinero. Es un proceso que requiere disciplina, conciencia y constancia. Cada pequeño cambio diario, cada euro ahorrado, cada decisión consciente crea un efecto acumulativo que transforma la vida. Y aunque el camino puede ser desafiante, el resultado, seguridad, confianza y libertad, vale cada esfuerzo. Daniel Morales descubrió que, al final, el verdadero poder del dinero no está en cuánto se tiene, sino en cómo se maneja. Y en ese manejo consciente y constante, encontró algo mucho más valioso: la tranquilidad de saber que podía construir su futuro, un euro a la vez, con decisión, responsabilidad y propósito. Con el paso de los meses, Daniel Morales ya no era el mismo hombre que al principio del camino. La disciplina financiera que había implementado, el registro detallado de cada gasto, la estrategia de los sobres, la purga de objetos innecesarios y la planificación consciente de su alimentación habían transformado completamente su relación con el dinero. Lo que antes era ansiedad y miedo, ahora era confianza y control. Cada mañana, al revisar su libreta y sus sobres, Daniel sentía satisfacción. Cada euro contaba, y cada decisión tenía un propósito. Lo que había comenzado como un experimento personal se había convertido en un estilo de vida, una filosofía que guiaba todas sus acciones. Comprendió que la verdadera riqueza no está en la cantidad de dinero que se posee, sino en la capacidad de manejarlo sabiamente y de tomar decisiones con claridad y propósito. Una de las lecciones más poderosas que Daniel aprendió fue sobre la anticipación y la planificación de los gastos. Gracias a su fondo de imprevistos, los gastos inesperados ya no le provocaban ansiedad. Un accidente menor en su coche, un regalo para un amigo o un pequeño arreglo en su apartamento ya no eran problemas, eran simplemente situaciones para las que estaba preparado. Esa sensación de seguridad era invaluable y le permitió tomar decisiones con calma, sin dejarse llevar por la urgencia o el impulso. Además, la automatización del ahorro se convirtió en un pilar central de su estabilidad financiera. Cada mes, una parte de su salario se transfería automáticamente a su cuenta de ahorro, sin necesidad de pensar en ello. Esto eliminaba la tentación de gastar más de lo que debía y aseguraba que siempre estaba construyendo su futuro. Daniel comprendió que, muchas veces, la fuerza de voluntad por sí sola no es suficiente, es necesario crear sistemas que trabajen a favor de nuestros objetivos. Los desafíos sociales continuaron apareciendo, pero ahora Daniel los enfrentaba con claridad y firmeza.
Había aprendido a decir no cuando algo no encajaba en su presupuesto y a buscar alternativas más económicas sin sentir culpa o presión social. Incluso encontró maneras de disfrutar con amigos sin comprometer sus metas financieras, reuniones en casa, paseos gratuitos, actividades creativas y significativas. Su círculo de relaciones también cambió, rodeándose de personas que compartían valores similares y que apoyaban su disciplina y crecimiento. La educación financiera de Daniel continuó expandiéndose. Comenzó a aprender sobre inversiones simples y efectivas, descubriendo cómo hacer que su dinero trabajara para él. Cada euro ahorrado podía multiplicarse y generar rendimientos, lo que aumentaba su seguridad y posibilidades futuras. Daniel entendió que el ahorro es solo el primer paso. La verdadera libertad financiera requiere planificación, conocimiento y acción estratégica. Al mirar atrás, Daniel vio cuánto había cambiado. Ya no se sentía atrapado por los pequeños gastos que antes parecían inevitables. Ya no experimentaba ansiedad al final de cada mes. Su cuenta de ahorros crecía de manera constante, su mente estaba tranquila y su vida estaba alineada con sus valores y metas. Había aprendido que la libertad financiera no es un destino, sino un viaje, un conjunto de hábitos diarios que, acumulados con constancia, generan resultados extraordinarios. Una de las prácticas más transformadoras fue la gamificación de su ahorro. Los retos semanales consigo mismo y con amigos lo mantenían motivado, y cada logro, por pequeño que fuera, reforzaba su compromiso. Aprendió a celebrar los avances, no solo los grandes logros. Esta mentalidad positiva no solo fortaleció su disciplina financiera, sino también su autoestima y sentido de propósito. Cada victoria, cada ahorro logrado, era un recordatorio de que estaba en control de su vida y de su futuro. La transformación de Daniel también se reflejó en su bienestar emocional. La claridad y el orden que había logrado en su vida financiera se trasladaron a otras áreas, se sentía más organizado, más seguro y más capaz de enfrentar cualquier desafío. El estrés que antes lo acompañaba desapareció, reemplazado por una sensación de paz y estabilidad. Había aprendido que controlar el dinero no es solo una cuestión de cifras, sino de emociones, hábitos y mentalidad. Finalmente, Daniel entendió que la verdadera lección de su viaje no era solo financiera, sino de vida. Aprendió que la disciplina, la constancia y la conciencia son herramientas que transforman no solo la economía personal, sino también la vida misma. Cada acción diaria, cada euro ahorrado y cada decisión consciente se convertía en un ladrillo que construía un futuro más seguro, libre y pleno. Al reflexionar sobre todo lo recorrido, Daniel sintió gratitud, por haber tomado la decisión de cambiar. Por haber persistido frente a las dificultades y por haber aprendido que la libertad financiera es posible para cualquier persona que esté dispuesta a comprometerse con ella. Su historia es un testimonio de que no se necesita suerte ni magia para transformar la vida, sino disciplina, conocimiento y acción constante. En el fondo, Daniel Morales se convirtió en un ejemplo de que la libertad financiera no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho alcanzable para todos los que estén dispuestos a trabajar por ella. Cada euro controlado, cada hábito mejorado y cada decisión consciente son pasos hacia una vida más plena y con propósito. Y esa, más que cualquier cifra en una cuenta bancaria, es la verdadera riqueza. Al terminar este viaje, el mensaje para todos es claro: no esperes a tener un gran salario o condiciones perfectas para comenzar a tomar control de tu vida financiera. Empieza hoy, paso a paso, con disciplina, conciencia y constancia. Cada pequeño esfuerzo diario se acumula, y con el tiempo, los resultados pueden ser extraordinarios. La historia de Daniel Morales nos recuerda que la libertad, la paz y la seguridad no se compran, se construyen. Con cada decisión consciente, cada euro ahorrado y cada hábito consolidado, Daniel encontró algo mucho más valioso que dinero: encontró el control sobre su vida, la confianza en su futuro y la certeza de que podía alcanzar cualquier meta que se propusiera. Y esa, al final, es la lección más importante: la verdadera riqueza no está en el dinero que tienes, sino en la capacidad de manejarlo con sabiduría, disciplina y propósito.